Hermanos, una vez más en esta mañana he comprobado que el Espíritu Santo guía cada cosa que nosotros queremos hacer. Yo tenía la palabra del Señor y el hermano que dirige, él ya la leyó. No estábamos de acuerdo, yo no sabía que él dirigía, ni él sabía que yo predicaba. Pero el Señor es así. Cuando tiene algo para nosotros, Él va preparándolo todo. En este domingo estamos celebrando o estamos recordando algo muy especial que pasó hace muchos años atrás, ¿verdad? Y yo creo que en eso la Iglesia Católica lo recuerda mejor que nosotros, porque ellos van en este domingo con sus ramitos para que el cura los bendiga, ¿cierto? ¿Y de dónde salió eso de llevar ramos? ¿Ah? Ya leímos la palabra del Señor en Juan 12, del 12 al 19. Y ahí está estipulado de dónde salen esos ramos, que la gente va y cree que esos ramos son una bendición para el hogar. No son los ramos la bendición, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Y en Juan 12 y en Marcos 11 y en Lucas 19 y en Mateo 21, 1 al 11 se repite esta misma porción de la palabra. Jesús yendo a Jerusalén. Jesús fue proclamado rey en un minuto por la multitud. Pero vamos a ir desmenuzando esta palabra poco a poco. Como ya se leyó, ustedes tienen ya su Biblia allí marcada y leyeron la porción de la palabra del Señor. Y vemos allí cuando Jesús recordó la fiesta de la Pascua y él también quiso ir a Jerusalén, porque estaban ya reunidos allí para preparar la Pascua. Y él, como buen judío, también quiso ir al templo. Vemos siempre, cuando hay algo especial, cuando hay alguna novedad, la gente se aglomera, ¿cierto? La gente se pasa el dato unos a otros y se van juntando, ¿verdad? Hace poco vimos allá en Roma una tremenda multitud aclamando a un hombre, según ellos un santo padre, para tomar el asiento de Pedro. Pero ¿cuándo Pedro se sentó en Roma? Pero así es la gente. Hace un tiempo atrás, también allí en Viña del Mar, una tremenda multitud aclamando a hombres que cantaban, y algunos pensaban que cantaban, pero la cosa era juntarse y aplaudir y hacer ruido. Así es la gente. Pero en este pasaje vemos también a una multitud, pero no para ver a un cantante, no para ver a un sacerdote, para ver a un Jesús. Tal vez no todos lo iban a ver porque lo amaban o sentían que lo necesitaban, sino iban por curiosidad. Habían escuchado sin duda que este Jesús había resucitado a Lázaro,
Habían escuchado sin duda que este Jesús había alimentado a la multitud, que este Jesús había sanado a un cojo, había sanado la mano seca de un hombre. Y tal vez por esa curiosidad, ellos querían ver a este hombre, a ver qué tal era este hombre, que hacía tantas cosas que la gente comentaba. Y querían tal vez conocerle y verle de más cerca, a ver qué atractivo como hombre tenía, la estatura, si tenía los ojos azules, si era rubio. Por curiosidad, no porque le amaban o sentían que le necesitaban. Pero allí se amontonó, voy a decirlo así, la gente. Cuando supieron que Jesús también venía camino a Jerusalén, la gente salió entonces para conocerle, para verle. Tal vez pensaron que venía en un coche último modelo, pero Jesús venía sentado en un asno. Lo más humilde. Siempre Jesús tomaba lo más humilde para él. Y en esta ocasión iba nada menos que sentado en un pollino. Los grandes de aquel entonces tenían hermosos caballos de buena sangre, de fina sangre, pero Jesús solo tuvo un asno, y no era de él tampoco, lo pidió prestado. ¿Se imaginan? Y sin embargo la multitud venía para conocer a este gran hombre. Y le aclamaban, dice el verso 13. Ustedes tienen su Biblia porque ya se leyó esta porción. Vean en el versículo 13. Y dice, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle. Tiraban sus mantos. Y los que no tenían el manto, entonces sacaban ramas y hacían una alfombra para que Jesús pasara sobre ellos. Le aplaudían, gritaban. ¿Y cuál es el grito? Hosana. Hosana el que viene, el rey, decían. Esto nos hace pensar a nosotros. Cómo le aplaudían, cómo gritaban, cómo en aquel momento de euforia reconocían que Jesús era rey y era el rey de los judíos. Y así gritaban, Hosana, el rey. Pero Jesús conocía el corazón de aquella gente. Jesús sabía la sinceridad de sus corazones. Sabía que en sus corazones había hipocresía. Sabía que era una emoción momentánea. Y Jesús sabía lo que se avecinaba para él. Y no dijo nada, no reprochó nada, sino él avanzaba porque su deseo era llegar a Jerusalén. ¿Se imaginan cuando él sentía la algarabía de la gente y gritándole al rey, Hosana? Él sentía en su ser angustia por esa multitud. Sabía que esa multitud le necesitaba, pero la gente no entendía en ese momento
sino que hacían las cosas por un sentimiento momentáneo. Y Jesús sigue camino a Jerusalén, montado en un asno. Y vamos a ver, me gustaría que alguien leyera Mateo 23, 37. Y voy a pedir que escuchemos con mucha atención la lectura de este versículo. Jesús se acerca a Jerusalén y ya va a las puertas. Pastor, ¿puede leer el versículo? Jerusalén, Jerusalén. Me imagino, hermanos, el Señor que todo lo conoce, que todo lo sabe. Él sabía el corazón de aquella ciudad. Él sabía lo que estaba pasando en aquella Jerusalén. Y Él exclama, me imagino, con mucho dolor y angustia: Jerusalén, Jerusalén, la ciudad santa, aquella ciudad donde Dios quiso que fuera edificado su templo, el templo para adoración al Señor, aquella ciudad que Dios tenía un especial amor por esa ciudad. Él dio las medidas para el templo. Y Él ordenó quién edificara el templo. No cualquiera tenía que edificar ese templo. Era la persona que Dios eligió. Y las medidas Dios las dio. ¿Cómo no iba a amar aquella ciudad, aquel templo que era para la adoración? Pero cuando Cristo iba camino a Jerusalén, iba a ver un templo destruido. Iba a haber un templo lleno de maldad, iba a haber un templo lleno de pecado. ¿En qué estaba convertido el templo? En un mercado, ¿verdad? Ya no era el templo para la adoración de Dios, era el templo para mercado. ¿No creen ustedes que Jesús sufría por eso? Él iba a ver el templo, pero sabía lo que iba a encontrar allí. Por eso sufría y por eso exclamaba con dolor. Y dice en Lucas 19, 41, Jesús ya avistó la ciudad, ya estaba llegando a la ciudad. Y dice en Lucas 19, 41, cuando Él vio la ciudad, lloró. ¿Cuál sería el dolor inmenso que el Señor sentía por esa ciudad? Qué tremendo dolor en su corazón por su templo. Aquel templo que había sido hecho para la gloria y para la alabanza y para adorar a Dios de una manera especial. Y Él lloró. Es la segunda vez que yo leo en la Biblia que Jesús lloró. Y siempre lo hizo por un sentimiento enorme de su corazón. Cuando murió su amigo amado, y Él fue para acompañar a las hermanas en el dolor, al ver el sufrimiento de María y Marta, Jesús también lloró. Era su lado humano. Él entendía humanamente el dolor y lloró por su amigo Lázaro,
aunque él tenía en sus manos la vida de Lázaro. Sin embargo, antes de llamarlo, lloró con las hermanas. Por eso él nos dice a nosotros que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Esta es la segunda vez que Jesús lloró. Y lloró con un dolor inmenso en su corazón. Mientras yo leía en Mateo, en Juan, en Lucas, en Marcos, esta palabra, y veía cómo Jesús, siendo Dios, tenía que sufrir de esa manera, porque Él quería tomar nuestro lugar. Él lloró: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como una gallina? Otra vez Jesús está tomando algo tan simple, tan poca cosa, para identificarse Él, una gallina. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Hermanos, ¿cuántas veces pensaba mientras miraba la palabra? ¿Cuántas veces el Señor, cuántas veces Jesús, mi Salvador, habrá llorado por mi conducta? ¿Cuántas veces el Señor habrá llorado de ver a su iglesia en qué forma está adorándole? Hermanos, no vamos a decir que somos mejores que los fariseos y que aquellos judíos que le rechazaron. No podemos ver en este momento el corazón de Jesús, pero quién sabe si en este mismo momento el corazón de Jesús está llorando porque ve la hipocresía de su iglesia, porque ve que su iglesia le adora de labios, porque ve que sus hijos no le aman como Él nos amó. Hermanos, es una amonestación fuerte. ¿Estás tú en este momento adorando a tu Dios, diciéndole que es tu Rey, con un corazón sincero? ¿Estás reconociendo, estás despojándote para decirle: Señor, aquí está tu templo, está listo para adorarte? Hermanos, pensemos y que el Señor nos ayude a no ser hipócritas. Perdonen que sea tan... No importa. Yo sé que el pastor no se atrevería a decir hipócritas por temor, ¿no es cierto?, a que se duelan. Pero yo sí. Yo no soy el pastor. Y yo puedo decir que dejemos la hipocresía afuera y alabemos a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, y nos despojemos de todo inmundicia y abramos el templo para que el Señor llegue y podamos estar juntos con Él, adorándole en espíritu y en verdad. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar. Yo sé que muchas veces hemos escuchado la historia de una gallina que pasó por un incendio, y cuando ella vio el peligro, y así es, no sé si algunos han tenido la oportunidad de en el campo ver, la gallina cuando siente el peligro cerca, llama a sus pollitos y se echa sobre ellos.
los junta allí y los cuida hasta que el peligro pasa. Y da gusto ver a esa pequeña ave mirar por todos lados, y cuando ve que no hay peligro, entonces se para y deja salir a sus polluelos de debajo de sus alas. Esa fue la ilustración que usó Jesús. Yo he querido tenerlos cerca para librarlos del pecado, pero no has querido. Pero gracias a Dios que nosotros, unos pocos, tal vez todos los que estamos aquí, Dios lo sabe, estamos cubiertos bajo sus alas y lejos del peligro. Se dice que después que pasó el incendio, removiendo los escombros, encontraron la gallina, la levantaron calcinada, pero sus polluelos estaban vivos y salvos, sanos. Qué hermoso, hermanos queridos. Así fue Cristo con nosotros. Él tomó sobre Él el pecado de cada uno de nosotros para librarnos del peligro de la condenación. Él tomó ese peso, fue a la cruz, murió allí por nosotros, fue al sepulcro, pero cuando se levantó, allí estaba la vida suya y la vida mía. Estábamos viviendo porque Él nos cubrió en la cruz, y cuando se levantó, ya nosotros teníamos nueva vida y vida eterna para su gloria. Hermanos, es un llamado de atención esta palabra en esta mañana. Estamos adorando al Señor como hijos suyos agradecidos, o estamos como la multitud aclamándole y unos días después diciendo: crucifícale. Habían reconocido que era su rey, pero días después se olvidaron de aquel Hosana, de aquel Hosana el rey, y decían con odio: crucifícale. Hermanos, Dios nos libre a nosotros de alabar de esa forma a Jesús. Alabémosle con sinceridad. Dejemos la hipocresía fuera y alabemos al Señor como Él se lo merece. En nuestras fuerzas no vamos a poder, pero si estamos tomados, si estamos bajo las alas de ese Señor, de ese que nos cubre, todo lo podremos. Dios nos ayude, hermanos. Y estas pequeñas y sencillas palabras, no son mías, nos ayuden a reaccionar. ¿Cómo estaba el templo donde se adoraba a Dios? Y pensemos cómo está la iglesia en estos días. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre amado, tu sierva inútil, Señor, pero te amo y quiero serte fiel y servirte cada día mejor en gratitud por aquel gran amor que tú demostraste en la cruz, cubriéndome del pecado y dándome vida eterna. Gracias, Padre. Ayúdanos a pensar, y en estos días que recordamos, Señor, cuando tú cargaste nuestra culpa, podamos renovar nuestros votos contigo. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros
Ayúdanos, Señor, a examinar cada día nuestra vida y ponerla en tus manos y hacer tu voluntad. No somos nada, Señor, inútiles siervos, pero a ti te ha placido usarnos para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El